Muy buenas noches, bienvenidos a Edición Central desde Caracas, Venezuela. Les saludamos Luis Francisco Blandón y Evelyn Guarenas, listos para presentar para ustedes las informaciones. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Evelyn. Un gusto saludarte y a toda la audiencia de Telesur. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Comenzamos. En Ecuador rige el incremento en el precio del combustible, esto en medio de problemas severos en el suministro y denuncias por escasez en las principales ciudades del país. El pueblo argentino se movilizó el día de hoy para denunciar el incumplimiento a la ley de presupuesto y los recortes en el sector universitario que ya superan los 79.000 millones de dólares. Las movilizaciones y bloqueos de carreteras se intensifican en varias zonas del departamento de La Paz, Bolivia, para exigir al gobierno de Rodrigo Paz atender sus demandas sociales. También más adelante en Enclave Mediática abordamos la polémica en torno al canciller de Alemania, Friedrich Merz, quien fue abucheado por gremios sindicales por anunciar más horas de trabajo y menos pensiones. Vamos a ver detalles más adelante y lo que dicen los medios de comunicación en Enclave Mediática. Luis Fernando Villamil ya está listo con el adelanto de la información deportiva. Adelante, Luis. Buenas noches. Buenas noches, un gusto, chicos, saludarlos a esta hora acá en Edición Central para conversar acerca del acontecer deportivo que como titular principal tenemos que Latinoamérica dijo presente en la cuarta etapa del Giro de Italia, donde el ecuatoriano Jonathan Narváez dominó la jornada y el venezolano Orluis Aular quedó en segundo lugar. Pero estos detalles y más adelante. Gracias, Luis. Y en nuestra sección cultural les traemos parte de los avances de la Bienal de Venecia 2026, una de las citas internacionales de arte contemporáneo más antiguas e importantes del mundo, que en esta oportunidad exhibe una destacada selección artística de países africanos. Los detalles más adelante. También el adelanto de la noticia desde Brasil con nuestro compañero André Vieira, detalles de la información que nos comparte el día de hoy. Adelante, André. El movimiento de los pequeños agricultores de Brasil, el MFA, cumple 30 años con un encuentro que reúne a 1.200 campesinos aquí en Brasilia, Distrito Federal. Más detalles adelante aquí en la edición central. Gracias, André Vieira. Iniciamos las informaciones en Edición Central. En Ecuador, los precios de los combustibles alcanzan precios históricos, llegando a casi $5 por galón de gasolina, mientras persisten las filas y el desabastecimiento a lo largo del país. Desde Quito, nuestra compañera Elena Rodríguez nos tiene todos los detalles. Adelante, Elena. Compañeros, qué gusto saludarles. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Nos encontramos ahora mismo en el norte de la capital de los ecuatorianos, en el norte de la ciudad de Quito, específicamente en la avenida El Páramo, donde quiero mostrarles cuál es el panorama que se vive a esta hora. Hay largas filas en esta gasolinera Primax, largas filas que ha sido la tónica de la jornada. Debemos decir que durante el fin de semana, incluso durante el Día de la Madre, que coincidió con este domingo, y también durante el lunes, los usuarios, los ciudadanos se acercaron hasta las gasolineras del país para poder cargar combustible a sus vehículos. Y lo que dijo el gobierno es que no había desabastecimiento. El gobierno de Daniel Noboa descartó el desabastecimiento, dijo que más bien había acaparamiento, había especulación por parte de las gasolineras, pues se tenía previsto que hoy 12 de mayo, se incrementara el costo de los combustibles, como en efecto pasó. ¿Por qué sucede esto? El alza responde al incremento del precio internacional del petróleo
y al sistema de bandas vigentes en Ecuador que permite ajustes mensuales. Es decir, cada 12 de cada mes hay un ajuste mensual en las gasolinas Extra y Ecopaís que pasó de $3.02 a $3.16, es decir, un incremento de 14 centavos por galón, mientras que el diésel pasó de $2.96 a $3.103, también un incremento de 14 centavos. Mientras que el precio referencial de la gasolina super llega a los $4.81. Pero quiero mostrarles precisamente lo que marca la gasolinera Primax precisamente en esta estación de servicio. Dice $4.94, es decir, casi $5 que tienen que pagar por galón los usuarios, los ciudadanos, los ecuatorianos. ¿Cuál ha sido la tónica durante esta jornada? Los ciudadanos se han acercado hasta las gasolineras, no ha habido combustible suficiente. La gasolina Ecopaís y la Extra, que son las de menor octanaje, no hay en las gasolineras. Fíjense que cuando llegamos a esta gasolinera nos habían dicho que sí existía el suficiente abastecimiento, pero ya no, ya se acabó. En este momento a los usuarios les han dicho que solamente queda la gasolina super, es decir, la que cuesta en esta gasolinera $4.94, casi $5, por lo que los ciudadanos que se han acercado hasta aquí, frente a la necesidad que tienen de llenar el tanque de sus automotores, de sus vehículos, se han visto abocados a gastar casi $5. Hemos conversado con muchos de ellos y han dicho que es un golpe fuerte para sus bolsillos, que significa además una erogación de gastos muy importante. Hay preocupación al respecto porque ese desabastecimiento había sido negado por el gobierno de Daniel Noboa. Sin embargo, ahora vemos que hay largas filas. Ustedes pueden observar. Vamos a mostrarlo allí en sus pantallas. Hay largas filas ahora mismo en la avenida Eloy Alfaro. Y les decía que este aumento impacta en el bolsillo de los ecuatorianos y en el costo de transporte y productos. Afecta al gasto diario, al gasto cotidiano de los hogares, incrementa los costos de transporte y mercancías. Hay comunicados también, hay reacciones. Por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador emitió un comunicado que titula Nueva alza de combustibles. Presidente Noboa, el FMI ya fracasó en otros países. Ecuador no debe seguir ese camino. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, rechazó el nuevo incremento de los combustibles bajo el sistema de bandas, que desde antes del 12 de mayo subió 14 centavos por galón en Extra, Ecopaís y diésel. Desde su implementación, dice la CONAIE, estos combustibles pasaron de $2.47 a más de $3.16, acumulando casi 70 centavos de alza. Estos no son apenas centavos, constituyen un golpe acumulativo y brutal al bolsillo de millones de familias ecuatorianas al encarecer de inmediato el transporte, los alimentos, la producción campesina y el costo general de la vida. Esta medida responde a las mismas recetas económicas promovidas por el Fondo Monetario Internacional, políticas que históricamente han provocado pobreza, endeudamiento, migración y crisis social en distintos países de América Latina y del mundo. El gobierno continúa trasladando el peso de la crisis económica a las familias ecuatorianas mientras protege un modelo que beneficia a grupos de poder y profundiza la desigualdad. Estas son peticiones de distintas organizaciones, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Lo propio dijo la Unión Nacional de Educadores, también otras organizaciones a lo largo y ancho del país que ven con preocupación lo que está sucediendo ahora mismo. Y es que es importante dar datos como que, por ejemplo, Ecuador, a pesar de ser un país petrolero, importa aproximadamente el 80% de sus combustibles. Ahora mismo la refinería de Esmeraldas, que es una de las refinerías principales del país, opera apenas en un 30% de su capacidad. En el último año se ha registrado en esa refinería al menos 3 incendios, lo que ha provocado desgastes estructurales, colapsos y, en definitiva, esto que estamos viendo aquí. Filas, largas filas, incertidumbre, desabastecimiento y un impacto directo en la economía de los ecuatorianos.
Sin duda, estamos muy atentos a este escenario. Elena, gracias por esta radiografía que nos muestras a propósito pues, de esta nueva polémica, ¿no?, del combustible. Hemos visto que incluso algunos ciudadanos han tenido que ir a varias gasolineras y no han podido encontrar el combustible. Seguimos muy atentos con ello. Elena Rodríguez, nuestra compañera desde Ecuador. Seguimos en otro tema. Vamos a hablar de Venezuela porque la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en respaldo a la defensa integral del territorio de la Guayana Esequiba, iniciativa que ratifica la estrategia jurídica del Estado venezolano ante la Corte Internacional de Justicia en la disputa territorial que mantiene con Guyana. El diputado venezolano José Gregorio Vilma Mora presentó el proyecto y lo calificó como un escudo institucional para proteger la soberanía del país. Asimismo, el acuerdo busca enviar un mensaje contundente a la comunidad internacional sobre la postura unificada del pueblo venezolano en este reclamo. Finalmente, legisladores de todas las bancadas han reiterado que si bien Venezuela es una nación de paz, no cederá en la defensa de sus derechos históricos e inalienables sobre el territorio del Esequibo. Un acuerdo sin precedentes, creo yo, en la historia reciente de la humanidad. Sin precedentes porque es un acuerdo que promueve el diálogo y la solución convenida entre las partes. ¿Cuántas guerras se hubiera ahorrado la humanidad si el principio fundamental para resolver las controversias estuvieran contenidos en la filosofía del Acuerdo de Ginebra? Muy pocas veces, dos países, muy pocas veces, repito, han firmado un acuerdo donde señalan la única manera de que resolvamos esto es por la vía del diálogo y por la vía de un acuerdo y una solución satisfactoria para las partes. No hay nada más insatisfactorio para una parte que un tribunal. Porque en un tribunal siempre se decide a favor o en contra de una de las partes. Es por eso que la presidenta encargada dice, incluso si esta corte fallara a favor de Venezuela, nosotros no podríamos reconocer ese fallo, porque ese fallo estaría violando por principio el Acuerdo de Ginebra. El diputado opositor Antonio Ecarri denunció que Guyana legalizó de forma irregular 3 bloques petroleros en aguas de Venezuela como parte de la proyección marítima del delta del Orinoco. Quien garantiza la soberanía, la estabilidad de sus inversiones en esa fachada atlántica es Venezuela, no Guyana. Y con esto quiero culminar. Guyana ha dictado, para que vean el atrevimiento donde llega la República de Guyana, 3 bloques petroleros que no solamente están en la proyección marítima del Esequibo, no solo están ahí, están en la proyección marítima de nuestro delta del Orinoco. Imagínense ustedes el atrevimiento de Guyana. Y por supuesto, Guyana, el Parlamento de Guyana y la Corte Internacional de Justicia tiene que sentir que en Venezuela hoy somos una sola voz para defender nuestra soberanía. Punto. Bien, el Parlamento venezolano manifestó su apoyo institucional al inicio de investigaciones anunciadas por el Ministerio Público en torno a la muerte del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas, fallecido bajo custodia policial. Comunicado dice lo siguiente: la Asamblea Nacional considera que la investigación penal esclarecerá las circunstancias y hechos que rodearon la situación de salud y posterior deceso bajo custodia de Víctor Quero. De esta manera expresamos nuestra confianza en las instituciones del Estado venezolano para que la justicia prevalezca, reafirmando así la vigencia del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales de nuestro pueblo. Finalmente, el texto recalca: la Asamblea Nacional mantendrá seguimiento permanente sobre el desarrollo de este caso en el marco de la cooperación entre poderes públicos consagrado en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para asegurar que prevalezca el Estado democrático, social, de derecho y de justicia. La medida de la Asamblea Nacional busca acompañar al Estado
en esclarecer el fallecimiento de Víctor Hugo Quero, que se encontraba detenido desde el 3 de enero de 2025 en el centro penitenciario Rodeo 1 cerca de Caracas. Al respecto, la Fiscalía ratificó además que en el marco de sus atribuciones investiga el hecho y continuará velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión en todo el país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó el bombardeo al Comando Central del Ejército de Liberación Nacional y aseguró que se hizo bajo acuerdo con el gobierno venezolano. La operación militar se dio en cercanías al río Catatumbo contra la guerrilla del ELN. Este es el tercer bombardeo del gobierno contra dicho grupo armado, siendo que el primero se reportó el pasado 4 de febrero y el segundo el pasado 19 de abril en la misma región. Asimismo, el mandatario colombiano destacó que las organizaciones que mantengan su decisión de controlar total o parcialmente economías ilícitas y rechacen los acuerdos para iniciar su desmonte no están en ningún acuerdo de paz con el Estado. Igualmente reafirmó que el ELN destruyó la confianza de la nación en su voluntad de paz cuando desató la muerte sistemática de centenares de campesinos desarmados del Catatumbo. Y a través de redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó lo siguiente: di la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela. Las organizaciones que mantengan su decisión de controlar total o parcialmente economías ilícitas y rechacen los acuerdos para iniciar su desmonte no están en ningún acuerdo de paz. No es cierto que el gobierno no cumplió acuerdos parciales. El GLN destruyó la confianza de la nación en su voluntad de paz cuando desató la muerte sistemática de centenares de campesinos desarmados del Catatumbo. La fiscal general de la Nación no tiene razón en legitimar este delito de lesa humanidad, diciendo que otro grupo comenzó con el asesinato de una familia cercana al ELN. Nada justifica crímenes contra la humanidad, dice el presidente Gustavo Petro. Un informe conjunto emitido por el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno y el Consejo Noruego para los Refugiados reveló que los desplazamientos forzados por conflictos globales aumentaron un 60% en 2025. Un número récord de 32.3 millones de personas abandonaron sus hogares dentro de sus propios países debido a la violencia, superando por primera vez a los traslados causados por desastres naturales. Sudán registró el mayor número de desplazados internos por tercer año consecutivo producto de la guerra civil. A la lista de naciones más afectadas se suman Colombia, Siria, Yemen y Afganistán. El informe anual conjunto proyecta que el total de desplazados internos a nivel global podría alcanzar los 82.2 millones de personas para este año 2026. Las organizaciones prevén que los movimientos ligados a la violencia aumenten a medida que surgen nuevos conflictos y se agravan las crisis existentes vulnerables. Bien, así vamos a una breve pausa y al regreso, universidades argentinas vuelven a las calles. ¿Qué exigen estudiantes y docentes en la nueva marcha federal de este martes? Le informamos más adelante, no se retire. Gracias por seguir con nosotros en Edición Central. En Argentina, cuarta marcha federal universitaria se llevó adelante en todo el país para exigir al gobierno de Milei una universidad pública, gratuita y de calidad. Nuestra compañera Ayen Nessi nos cuenta los detalles. Muchísimas gracias por el contacto. Me encuentro en Plaza de Mayo en la desconcentración
de la cuarta Marcha Federal Universitaria que tuvo lugar el día de hoy, no solamente aquí en la capital federal, sino a lo largo y ancho de todo el país, en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad de la República Argentina, tras 203 días de no cumplirse la ley de presupuesto universitario, una ley que fue aprobada el año pasado, luego fue vetada por el presidente Javier Milei, ratificada por ambas cámaras del Congreso y que en este momento se encuentra judicializada y sin promulgarse. Eso implica, entre varias cosas, no solamente que se hayan detenido las obras de infraestructura, varios de los proyectos de investigación, desinversión en laboratorios, sino también el 40% de pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los docentes e investigadores científicos que forman parte de las universidades. Esta semana, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, una universidad reconocida en todo el continente y también en el mundo en los rankings internacionales, ha denunciado, por ejemplo, que si sigue así la cuestión presupuestaria va a tener que cerrar sus hospitales escuela. Estos hospitales que, entre otras cosas, atienden de manera gratuita a quienes más lo necesitan, con sus estudiantes que junto a sus profesores están ejerciendo allí diferentes profesiones que tienen dos servicios. Por un lado, el educativo y por otro lado, el servicio a la comunidad. Eso también se pone en riesgo, como así también todo el entramado educativo, productivo, tecnológico que depende, entre otras cosas, justamente de las universidades nacionales. Las universidades nacionales en la Argentina están distribuidas en todo el territorio, lo que también permite que personas de lugares alejados a los epicentros, a las grandes urbes, también puedan estudiar, pueden integrarse al sistema educativo de grado, de posgrado, pero que también sobre todo tenga un punto de unión, un punto de encuentro, las diferentes clases sociales. Esto es muy importante, a veces se descarta en los análisis, pero que es fundamental, que tiene que ver con cómo se teje el entramado social. Son personas que pertenecen a diferentes hogares, a diferentes posiciones socioeconómicas, culturales, pero que al encontrarse en la universidad pública, que además garantiza calidad, termina siendo un punto de encuentro y de donde surgen además diferentes proyectos que trascienden ese tipo de fronteras. Por otro lado, los docentes, como les comentaba, por la pérdida de su salario adquisitivo, están con problemas de multiempleo, están dedicándole gran parte de su día, de sus horas, a trabajar en diferentes plataformas o diferentes trabajos que nada tienen que ver con los años a los que han dedicado su vida, que es para formarse, para ser docentes y que hoy por hoy están teniendo que relegar o yéndose a otros países o si no también al ámbito privado, lo que además es desaprovechar la inversión que hizo el Estado argentino en estos profesionales que han dedicado su vida a diferentes áreas que han llevado a la Argentina a ser reconocida en muchos ámbitos de la ciencia, la tecnología y diferentes ciencias en todo el mundo. Así que esa es la situación, por eso fue tan importante la jornada del día de hoy. Informó Yanesi desde Telesur Argentina. Gracias, Ayen, por la información. Muy atentos al escenario en Argentina. Pasamos ahora a otro tema porque crece la tensión en Bolivia debido a las protestas y los bloqueos. Sindicatos bolivianos exigen mejoras salariales al gobierno y sectores rurales están pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Freddy Morales con nosotros a esta hora nos actualiza. Freddy, muy buenas noches. Buenas noches. Es el 9º día de la huelga general indefinida que declaró la Central Obrera Boliviana. Y como decías, Luis, se mantienen y aumentan en realidad la presión sobre el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Las marchas diarias por el centro de la ciudad de La Paz ahora además han incorporado el bloqueo de las principales calles y avenidas de las ciudades vecinas de La Paz y El Alto. Entre tanto, los bloqueos en el altiplano suman en cada momento y sobre todo son apoyados por nuevos grupos de campesinos aymaras que llegan desde las 29 provincias y se acercan a las ciudades del Alto y a la ciudad de La Paz. El presidente Rodrigo Paz ha convocado a la reconciliación y al diálogo y su vocero presidencial anunció que el jefe de Estado no renunciará y que ese es un tema del que ni siquiera se habla. Sobre todo esto hemos realizado el siguiente informe. Mineros y maestros incorporaron el bloqueo de calles y avenidas en las ciudades de La Paz y El Alto como nueva medida de presión y mantienen las marchas diarias de protesta. Hemos determinado continuar con las movilizaciones durante toda la semana y todos los días. Estamos en movilizaciones alternas
movilizándonos en la mañana y en la tarde, preparando el paro de 48 horas si no recibimos una respuesta positiva al incremento salarial de acuerdo a la canasta familiar. Pero también estamos rechazando cualquier intento de descentralizar la educación. Los sindicatos movilizados anunciaron que en adelante los bloqueos de calles en La Paz y El Alto serán diarios. En tanto, se fortalecen los bloqueos de carreteras a cargo de campesinos aymaras, sobre todo en el departamento de La Paz, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El pueblo boliviano, y ni siquiera ya la Central Obrera Boliviana, el pueblo está movilizado. Nosotros inicialmente hemos pedido de que se atienda el pliego petitorio de los trabajadores, pero ya se escucha otras voces donde el pueblo está pidiendo pues que las organizaciones ya no se sienten con el gobierno. Si es así que se ha movilizado todo el pueblo y están pidiendo ya el alejamiento del presidente del Estado. El gobierno rechazó siquiera la posibilidad de hablar sobre la exigencia de renuncia del presidente. En lugar de plantear problemas reales, ¿no?, se van más allá del límite a lo político y lo que están ofendiendo es al pueblo boliviano. No están agrediendo al gobierno nacional, están yendo por encima del voto. Ese tema ni se discute, porque en el fondo el pueblo boliviano en el pleno ejercicio de su derecho y a través del voto ha definido que este es el gobierno constitucional. Llevamos 6 meses. Y el propio mandatario Rodrigo Paz, mediante las redes, dijo que su gobierno está fortalecido y respaldado en lo político, económico y social, y convocó a los sindicatos movilizados a conversar. Quiero convocar y dialogar, como siempre, a los dirigentes que están representando hoy día a estas posiciones de bloqueo, también a los comités de bloqueos y también a las bases, porque muchas veces los dirigentes no hablan con la verdad a las bases. El diálogo, la reconciliación, la certidumbre hacia el futuro es lo que tenemos que construir conjuntamente. Según el gobierno, los sindicatos no tienen ningún pedido específico. El conflicto se activó tras el rechazo de las 111 demandas del pliego anual presentado por la Central Obrera, en representación de sus 70 sindicatos. Un informe de la policía dice que son 67 los puntos de bloqueo en el área rural, de los que 50 se encuentran en el departamento de La Paz. Se realizan fundamentalmente en el departamento de La Paz, han determinado que el gobierno determine que haya un traslado de alimentos, fundamentalmente de carne de res y de pollo desde Santa Cruz a través de la vía aérea para surtir los mercados de las ciudades de La Paz y El Alto. La Federación de Choferes de La Paz, que tiene firmados varios acuerdos con el gobierno para resolver sus problemas de mala calidad de gasolina y reposición del dinero que han gastado para hacer arreglar los motores de sus vehículos, anunciaron hoy, esta organización sindical de choferes de La Paz, que se pliegan al paro que ya realizan los choferes de transporte interdepartamental. Los dirigentes han señalado que solo el 30% del transporte de La Paz y El Alto está trabajando debido precisamente a las marchas diarias, a los bloqueos en La Paz y El Alto y a los bloqueos también en el altiplano. Es la situación en Bolivia. Retorno con ustedes, compañeros. Muchas gracias a Freddy Morales reportando la situación en Bolivia, y ya comienzan entonces a sentirse los efectos de este paro que está siendo llevado a cabo desde la semana pasada y al cual por supuesto estaremos haciendo seguimiento a través de la pantalla de Telesur. Seguimos, pasamos ahora a Brasil, donde el movimiento de los pequeños agricultores celebra sus 30 años con un encuentro nacional en Brasilia, integrante de la Vía Campesina Internacional. Este movimiento nació de la resistencia al abandono del campesinado durante la década de 1990. Conozcamos más la historia de esta organización en el siguiente informe de André Vieira y Sebastián Soto. Veamos. ¿Qué tal? Saludos para ti, también para nuestra audiencia. Seguimos aquí desde Brasilia en esa cobertura especial del cuarto encuentro nacional del movimiento de los pequeños agricultores, que reúne desde el día de ayer a 1.200 campesinos de diferentes partes del país. Y este encuentro tiene como objetivo primero hacer una evaluación de esas 3 décadas de resistencia, de producción del movimiento de los pequeños agricultores, pero también de trazar nuevas estrategias para el próximo periodo, recordando que Brasil vivirá
ahora en octubre elecciones generales y ese movimiento ya declaró apoyo al presidente Luis Inácio Lula da Silva y afirma que estará en las calles para que la extrema derecha no vuelva a gobernar ese país. Nosotros hicimos una historia, grabamos una historia contando un poco de ese movimiento tan importante aquí de Brasil, el MPA. Veamos. El movimiento de los pequeños agricultores surgió en 1996, cuando los gobiernos neoliberales y la ola privatizadora dominaban la política brasileña. En medio de una sequía histórica en el sur del país, los campesinos se levantaron y se organizaron. Él nace de la necesidad del campesinado de buscar referencias sobre formas de organizarse para llevar adelante la lucha de enfrentamiento al proceso de los monocultivos. Del paquete de Revolución Verde, de la tecnología y de los agrotóxicos que llegan al campo, para enfrentar el abandono del Estado brasileño hacia el campesinado brasileño. 3 décadas después, el MPA sigue vivo y se renueva. Una de las principales exigencias de los jóvenes es la construcción de políticas públicas para dar condiciones para que las nuevas generaciones puedan permanecer en el campo. Entonces, cuando debatimos los temas de las juventudes, cuando traemos el debate de la nueva generación campesina, estamos afirmando que esta juventud tiene un papel protagónico en la construcción de este movimiento, porque no existe la continuidad del campesinado ni la construcción de la soberanía alimentaria sin que exista el pueblo en el campo. Durante su cuarto encuentro nacional, el MPA también refuerza la importancia de la participación de niños y niñas. Ya es habitual entre los movimientos campesinos brasileños un espacio conocido como Ciranda, que recibe a los hijos y hijas del campo. No se trata solo de cuidar, pero también formar a los que son el futuro de la resistencia. Traemos esto a una simbología de la semilla y también de nuestros niños y niñas, porque somos semillas y trabajar con las niñas y los niños en este espacio es muy importante, porque la educación comienza desde la cuna, en casa, y al transformar esto en la ciranda, esto hará que nuestras niñas y niños también tengan este sentimiento de pertenencia al movimiento, junto a las niñas y los niños que están esparcidos por todo Brasil. No se puede contar la historia del MPA sin hablar de Frei Sérgio, uno de los fundadores del movimiento, fallecido a los 70 años en febrero de 2026. Fraile franciscano, el líder fue homenajeado durante el Festival Cultural del Encuentro. Cuán feliz soy de ver el sentimiento que estas personas tienen por él. Mi sentimiento es de mucha gratitud al ver que las personas son agradecidas por lo que él hizo. Sergio vivió mucho más por los pobres que por sí mismo. Diverso como la población brasileña, el movimiento de los pequeños agricultores tiene diferentes acentos, rostros, edades, pero se unifica en la lucha por una sociedad justa. Organizar, producir y alimentar es su misión. Y el día de hoy el movimiento también realizó un acto en homenaje al pueblo de Palestina, al pueblo de Venezuela, al pueblo de Cuba, al pueblo de Irán, a los pueblos que resisten frente al imperialismo de Estados Unidos y de sus aliados. El encuentro aquí del movimiento de los pequeños agricultores seguirá hasta el próximo jueves, cuando se esperan diferentes actividades. El día de mañana será un día dedicado a la actividad de las mujeres para reafirmar el feminismo en el campo, para reafirmar que el feminismo es fundamental para cualquier sociedad, principalmente para ese proyecto socialista construido por estos campesinos aquí de Brasil. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias a nuestro compañero André Vieira por el reporte desde Brasil. Avanzamos en la edición central. Así es, y seguimos hablando de Brasil porque el activista brasileño Tiago Ávila denunció que fue torturado durante su secuestro y presenció violaciones y torturas contra prisioneros palestinos en Israel. Ávila señaló que tras su secuestro por parte de las fuerzas israelíes fue víctima de torturas y tanto él como su compañero español Abu Koch fueron sometidos a todo tipo de abusos. El activista señaló que los prisioneros palestinos en Israel sufrían un trato peor e indica que presenciaron graves violaciones contra los palestinos
en los 10 días que estuvo detenido en Tel Aviv. Tiago Ávila y Abu Kosh fueron secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas israelíes a finales del mes de abril. Mi retorno a Brasil representa una victoria contra el sionismo y el Estado genocida de Israel. Con todo lo que hacemos en nuestra acción de solidaridad con la flotilla y el movimiento brasileño de solidaridad con Palestina, movilizado en tantos países y aquí en tantos estados y municipios, es un proceso largo y arduo. No es definido por personas específicas, es algo mucho más importante que cualquier individuo y demanda movilización constante. Tenemos 3 personas de Brasil en los barcos listas para salir en los próximos días de nuevo hacia Gaza. Tenemos que cuidar a esas personas, tenemos que garantizar su seguridad y la de las personas de los demás países. El activista brasileño reiteró que no fue detenido, sino secuestrado por el régimen israelí. Mi vuelta fue solo una corrección de una gran violación. Yo fui secuestrado por Israel, no fui preso. Fui torturado por Israel, no fui interrogado con métodos avanzados como ellos acostumbran a decir. Tenemos que desnaturalizar esas cosas. Al fin de cuentas, es muy importante que digamos que cada palestino que sale de la cárcel es una victoria, pero hay 9.000 palestinos presos. Entonces no lo llamaríamos una victoria relevante. Una victoria relevante es acabar con el imperialismo, acabar con el sionismo y construir un mundo nuevo. La energía solar transforma la vida en comunidades aisladas del oriente cubano. Vamos a ver a nuestro corresponsal Jordanis Rodríguez Laurencio con la expectativa y por supuesto las vivencias en ese lugar a propósito pues de este recrudecimiento por parte de Estados Unidos y las medidas coercitivas. A pesar de ello, la resiliencia del pueblo cubano se mantiene en el país. En las montañas del oriente cubano, la energía solar comienza a transformar la realidad en comunidades aisladas. Hasta zonas de difícil acceso como Limpio Chiquito llegaron los sistemas solares fotovoltaicos donados por China. Ha significado mucho para mí, para todo el barrio, ya que no teníamos corriente. Esto es una maravilla, una bendición. Poder cocinar con mis ollas, porque antes cocinaba con leña, dormir con un ventilador, tomarnos el agua fría, un refresco. Esto ha sido tremendo, muy contenta con este beneficio tan grande. La iniciativa forma parte del programa cubano de transición energética y de un donativo de 5.000 módulos solares entregados por el gigante asiático a la isla. Se decide beneficiar a esta comunidad partiendo que contaba con un grupo de electrógenos, el cual por el déficit de combustible llevaba tiempo esta comunidad aislada a oscuras porque no tenía combustible y bueno, se decide por la Unión Eléctrica en coordinación con el gobierno del territorio y la empresa provincial beneficiar a esta comunidad. Este kit tiene varias bondades, un kit de 2 kilos como le comentaba, con almacenamiento en batería, una batería de litio de 280 amperios hora con capacidad de almacenamiento de 5 kilos, que le permite a la familia pues varias bondades. La electricidad modifica de manera radical la rutina de quienes durante años cocinaron con leña, caminaron kilómetros para cargar un teléfono móvil o apenas tuvieron algunas horas de electricidad al día. Ya tenemos corriente las 24 horas, que antes no las teníamos. Teníamos nada más un grupo de electrógenos que nos brindaba la corriente 4 horas nada más. Puedo ver la televisión, la niña también, puede ver los muñequitos a cualquier hora del día que lo desee. Yo cocinaba con leña, lavaba a mano todos los días para que no se me juntara tanta ropa. Y ya ahora no, ya yo tengo lavadora, ya yo puedo lavar todos los días si quiero, pero en una lavadora diferente. La experiencia de estas comunidades cubanas se inserta en la tendencia internacional que apuesta por la energía renovable como vía para garantizar acceso eléctrico en territorios remotos y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Es decir, que mejora considerablemente las condiciones de vida de la familia en el campo y bueno, se le explicó también a la familia cuáles eran los horarios que se debía utilizar el equipo con mayor carga, es decir, partiendo del pico solar. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, más de 600 millones de personas aún carecen de acceso estable a electricidad en el mundo, especialmente en áreas rurales,
por lo que proyectos de electrificación solar resultan esenciales para alcanzar un desarrollo sostenible. En esta zona, la luz que llega desde el sol no solo ilumina hogares, también abre oportunidades, reduce desigualdades y devuelve esperanza a comunidades históricamente aisladas. El camarógrafo Eide de la Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Telesur, Oriente, Cuba. Gracias a nuestro compañero Jordanis Rodríguez por la información desde Cuba. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció la agresión multidimensional del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. En una entrevista a la cadena ABC, el diplomático aseguró que el bloqueo económico, comercial y financiero provoca sufrimiento al pueblo cubano y equivale a un nuevo acto de guerra bajo el mandato estadounidense. Asimismo, el canciller de Cuba reiteró que la isla es una nación soberana con política de paz y no representa una amenaza para la seguridad de Washington ni de ningún otro país. En la misma línea, Bruno Rodríguez aseveró que la política de bloqueo económico, comercial y financiero que ejerce el gobierno de los Estados Unidos, extremada con las órdenes ejecutivas recientes, ha declarado la práctica un bloqueo energético total equivalente a un bloqueo naval, que es un acto de guerra, el cual provoca sufrimiento, dolor, privaciones al pueblo y daña a los niños, ancianos y mujeres embarazadas. Desde España se prepara el envío de un nuevo contenedor con ayuda solidaria hacia la región de Santiago de Cuba, impulsado por asociaciones como Sodepaz y Medicuba. El cargamento confirma el 7º contenedor de ayuda enviado durante 2026, con destino, en este caso, a la red de salud de la Mayor de las Antillas. La carga contiene 900.000 unidades de inyectadoras y 2.800.000 agujas hipodérmicas. Una iniciativa que se suma a la continua ayuda humanitaria que presta España a Cuba en medio de la intensificación de las agresiones desde los Estados Unidos. Nos vamos ahora a República Dominicana. Comunidades campesinas y movimientos sociales han logrado frenar de momento la realización de la minería canadiense Gold Quest. Sin embargo, el pueblo exige un blindaje legal que proteja los recursos naturales. Nuestra corresponsal Daisy Toussaint se desplazó hasta allí y nos tiene todos los detalles. En San Juan, República Dominicana, no es solo una tierra fértil, es la seguridad alimentaria de toda una nación. Aquí la vida depende del cauce de los ríos que nacen en la cordillera central. Por ello, la sola mención de explotación minera para extraer oro y plata por parte de intereses extranjeros ha despertado una gran indignación. El reciente anuncio de paralizar la minería canadiense Gold Quest por parte del Ejecutivo Dominicano es visto como una victoria popular, pero la desconfianza hacia las corporaciones persiste. Resulta inverosímil que el gobierno dominicano haya dado permiso de exploración minera a una compañía de origen canadiense. O sea, ha puesto por encima del interés local, el interés de los dominicanos, los intereses de una compañía internacional. El Granero del Sur, como se le conoce a esta región, teme que la contaminación de los acuíferos sea irreversible. La lucha no es solo contra una mina, es por el derecho a existir de miles de familias que dependen de la presa de Sabaneta. En ese sentido, nosotros creemos que el esfuerzo que ha venido haciendo la sociedad sanjuanera para evitar ese ecocidio tiene que dársele fuerza legal a la decisión que tomó el presidente. En ese sentido, estamos sugiriéndole y pidiéndole al presidente de la República que su posición sea emitida en un decreto, de manera tal que podamos nosotros tener fuerza legal para paralizar esa explotación minera. Los residentes denuncian con indignación que el personal de la empresa minera impide el acceso de los comunitarios a la zona, imponiendo restricciones arbitrarias, especialmente cuando se intenta documentar o grabar el estado del área objeto de explotación. Incluso jóvenes aseguran haber sido víctimas de una supuesta emboscada mientras transitaban por el lugar. Mandaron un sinnúmero de personas detrás de él y yo a que nos maten, porque intentaron matarnos, ya nos llevaban para el monte a picotearnos, a cavar una tumba y enterrarnos por ahí, porque a eso fue que ellos fueron, nos sacaron pistola y arma blanca
Entonces, el motivo por el cual ellos intentaron matarme fue que yo descubrí que todavía ellos siguen operando en ese territorio absolutamente en todos los lados. La presión social no solo busca detener las perforaciones, exige la declaratoria de zona protegida para el romero. Para las nuevas generaciones, el territorio es sagrado y la resistencia es el único camino para garantizar un futuro libre de metales pesados. Esperamos dos cosas. La número uno es que en el momento sean desalojadas los equipos y maquinaria de nuestra zona objeto de explotación, que nos liberen, que saquen toda esa maquinaria. Y también solicitamos, en este caso al presidente de la República, un decreto presidencial donde se declare como zona protegida, llámase Parque Nacional o zona de protección especial, a los fines de evitar que ningún otro gobierno o este mismo, el no adelante, pudiera continuar con lo mismo. En San Juan, la riqueza se mide en hectáreas cultivadas y ríos limpios. El pueblo ha hablado y su mandato es irrevocable. El oro no se bebe, el agua es la vida. La pelota está ahora en la cancha del Palacio Nacional, donde un decreto podría sellar el compromiso definitivo con la soberanía ambiental. Para Telesur, Daisy Toussaint, San Juan, República Dominicana. Gracias, Daisy Toussaint, por el reporte desde la República Dominicana. Bien, avanzamos ahora en información de Belice. Se mantiene el toque de queda para mitigar el aumento de la violencia que azota a esa nación. El gobierno informó la medida como respuesta a la creciente ola de tiroteos y asesinatos en las últimas semanas en la capital. Indicó que las medidas están bajo el decreto de la Ley 50 de 2026, que otorga mayores poderes a cuerpos policiales y militares, así como la eliminación de reuniones públicas. El estado de emergencia permite a las autoridades registrar cualquier casa sin ninguna orden judicial, revisar y registrar vehículos, además de confiscar objetos que se consideren una amenaza para la seguridad y el orden público. México presentará los resultados de la estrategia en materia de seguridad que ha sido ejecutada por el gobierno federal. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum indicó que el Gabinete de Seguridad presentará una actualización sobre las operaciones de seguridad local. El gobierno implementa una estrategia de seguridad bajo 4 ejes de acción: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación con entidades federativas. Según datos recientes, las fuerzas policiales ejecutaron cerca de 49.530 arrestos por delitos de alto impacto e incautaron unas 25.700 armas de fuego, casi 500 toneladas de drogas desde octubre del 2024 hasta mediados de abril del 2026. Vamos ahora a otro escenario. El gobierno de Irán anunció la expansión en el perímetro defensivo en el estrecho de Hormuz y advierte que no permitirá violaciones en las aguas territoriales. La Marina de la Guardia Revolucionaria iraní señala que se está ejecutando un nuevo plan que abarcará las costas de Yazd y Siri, las cuales están calificadas como áreas estratégicas. Teherán indicó que vigila los movimientos en la región con precisión y capacidad para prevenir agresión en sus aguas o en sus intereses. Las fuerzas islámicas revelaron que fue detectada una fragata estadounidense que intentaba cruzar el estrecho de Hormuz, donde el ejército justamente ejecutó disparos de advertencia que le obligaron a cambiar de rumbo.
Irán expresó su oposición a la resolución propuesta por Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas sobre el Estrecho de Hormuz. El vicecanciller Qassem Garibabadi aseguró que el proyecto de resolución se trata de un esfuerzo flagrante por distorsionar los hechos y proteger a los verdaderos agresores. Recordó las medidas que impone Estados Unidos contra la región, entre ellas la fuerza, el bloqueo naval y las amenazas, acciones que no se pueden ignorar ante la aplicación de cualquier iniciativa sobre la seguridad marítima. Además, recalcó que la ofensiva iraní responde a los años de provocación de Washington, incluyendo las sanciones e intentos de militarizar el Golfo Pérsico. Por otro lado, autoridades rusas afirman que la Unión Europea está obstaculizando la solución al conflicto con Ucrania. El vicecanciller ruso Alexander Grushko declaró que la Unión Europea hace esfuerzos para prolongar el conflicto para que Rusia permanezca concentrada en Ucrania, disminuyendo la posibilidad de atacar países de la Unión Europea. A su vez, destacó que la acción determina a Bruselas y excluye cualquier participación constructiva de la Unión Europea en el tratado del conflicto hacia una vía política diplomática. En este contexto, el vicecanciller afirmó que Moscú avanza guiándose por los entendimientos y acuerdos alcanzados por el presidente Vladimir Putin y su homólogo Donald Trump. Bien, y con esto vamos a una breve pausa y al regreso vamos a abordar la polémica que se está presentando en Alemania en torno a las medidas de ajuste laboral, porque el canciller Friedrich Merz fue abucheado por sindicatos tras anunciar horas de trabajo y menos pensiones. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Revisamos titulares luego de la pausa en Enclave Mediática. No se retire. Gracias por seguirnos en edición central. Hoy en Enclave Mediática nos posicionamos en Alemania. El canciller Friedrich Merz fue interrumpido y abucheado en pleno discurso ante la Federación Alemana de Sindicatos por presentar polémicas reformas al sistema sanitario y de pensiones. Veamos. Merz defendió sus reformas basadas en la coherencia para poder garantizar el bienestar de futuras generaciones, reiterando que Alemania debe abordar los problemas estructurales que llevan años posponiendo y que por ello no han dejado de agravarse. En este sentido, detalló que el desarrollo económico del país lleva estancado al menos 7 años, no solo por las crisis externas, sino por el descuido de la modernización de la nación, una omisión que ahora está pasando factura ante el empuje de grandes fuerzas transformadoras como la demografía y la digitalización, a lo que resaltó que la reforma planificada en las pensiones tendrá recortes al estar fuera de alcance de los contribuyentes al financiar a una persona jubilada en el futuro. Señoras y señores, todo esto no es una malicia de mi parte ni del gobierno federal. Sí, señoras y señores, se trata de demografía y matemáticas. Y simplemente supera las fuerzas de 2 contribuyentes si en el futuro tienen que financiar la pensión de una persona. Mientras los abucheos incrementaban, el diplomático alemán señaló que están pidiendo apoyo tanto a las empresas como a los trabajadores y que es necesario asegurar las tasas de contribución estables durante más años, resaltando que solo sucederá si se llegan a establecer prioridades que puedan preservar el estado de bienestar. Respecto a la pérdida de empleos, la jefa de la Confederación Sindical Alemana, Yasmin Fahimi, ante las exigencias de Merz en su llamado a los sindicalistas para que participen en las reformas y su petición por la extensión de horas trabajadas,
objetó que Alemania no quiere volver a la época de 1918, a la par que defendió el papel que los sindicatos desean presentar en estas reformas. Alemania se encuentra en una encrucijada y la solución de Merz parece ser el retroceso, con una modernización pendiente y un modelo que propone recortes en las pensiones y más horas de trabajo para mejorar una economía que se ha estancado en la última década. Tan solo provoca el rechazo sindical y de la sociedad, que además intenta saldar con el sacrificio de los trabajadores una deuda de innovación que el gobierno arrastra desde hace años. Bueno, y pasamos ahora a los titulares. Comenzamos con el portal Surplus de Alemania, que dice lo siguiente: silbidos y abucheos para Merz en el Congreso Federal de la DGB. Este medio reseña que cuando Merz describió las medidas de reducción de costos para el seguro médico obligatorio ya decididas por el gobierno federal, fue recibido con silbidos, con abucheos e interrupciones. Pues allí describió la reforma de pensiones para el verano como el hueso más duro de roer. Sin embargo, los sindicatos allí califican la reforma como una erosión de los derechos de protección. Muchos miembros de los sindicatos están experimentando la concertación social fundamental para las relaciones económicas en Alemania, pues que ya no funciona realmente. Dicen, no vemos cada vez más abocados a conflictos sociales, dicen los sindicatos a propósito pues de estas medidas de ajuste por parte del gobierno alemán. Seguimos con la jornada de México, que titula Merz es abucheado en Congreso Sindical al defender reformas sociales. Este medio refiere que el canciller alemán hizo un llamamiento a los sindicatos para que consideren dicha reforma como una oportunidad en lugar de una amenaza. Por otro lado, calificó la reforma de las pensiones para el verano europeo como la tarea más difícil, declarando que se necesita una búsqueda conjunta de caminos que hagan avanzar al país y que se tiene que volver a lograr en la actualidad. Y terminamos con Future Zone de Alemania también, que comparte lo siguiente: pensiones. Friedrich Merz plantea exigencias claras que afectan a millones de trabajadores. El medio indica la propuesta, que se basa en dos pilares para el gobierno alemán: más trabajo y mayores ahorros para la jubilación financiados con capital. Para las personas de 50 años o menos plantea un cambio respecto al debate anterior sobre el umbral del 48%. En su lugar propone un nuevo nivel global de prestaciones significativamente superior al que actualmente ofrece el seguro de pensiones obligatorio y los insuficientes pilares de los planes de pensiones privados y de empresas. Atentos con estas medidas en Alemania. Nosotros finalizamos este recorrido por medios internacionales, finalizamos en clave mediática y le recuerdo más adelante nuestro compañero Luis Fernando Villasmil con toda la información deportiva, así que no se retire. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a nuestro segmento deportivo. Comenzamos con Latinoamérica, que dijo presente en la cuarta etapa del Giro de Italia, donde el ecuatoriano Jonathan Narváez dominó la jornada y el venezolano Orluis Aular quedó en segundo lugar. Este martes, la Corsa Rosa retomó la competición tras el primer día de descanso con una jornada que marcó el regreso de la carrera a terreno italiano tras su inicio en Bulgaria. Luego de 138 kilómetros de recorrido que completaron la cuarta etapa, Jonathan Narváez cruzó la meta para alcanzar el primer lugar del podio, seguido por el venezolano Orluis Aular y el italiano Gianluca Giccone, de segundo y tercero respectivamente, quien además se vistió con la maglia rosa como el nuevo líder con 4 segundos de ventaja. De esta manera, el Giro de Italia continuará este miércoles con la quinta etapa entre las ciudades italianas Praia a Mare y Potenza, sobre un recorrido de 203 kilómetros. Por su parte, el ciclista español Iván Romero renovó su contrato con el Movistar Team hasta el año 2030. Así que este martes el equipo confirmó oficialmente a través de sus redes sociales la extensión de la estadía de Romero hasta el año 2030. El joven ciclista de 22 años se ha convertido en uno de los pilares de la escuadra española y su rendimiento ha ido en ascenso, principalmente desde que se proclamó campeón del mundo en contrarreloj sub-23 en el año 2024. Asimismo, en esta temporada ha sumado a su palmarés el triunfo en la Vuelta a Andalucía y una victoria parcial en una etapa del Lao Gran Camino.
De esta manera ha llamado la atención de varios equipos, por lo que el Movistar Team ha prolongado su contrato que inicialmente estaba estipulado para finalizar en el año 2028. Y este martes inició el 15º Campeonato Panamericano de Ajedrez U7 y U17 2026 en El Salvador. Así que más de 400 ajedrecistas de 25 países de la región se medirán en este campeonato que estará llevando a cabo del 12 al 17 de mayo en las instalaciones del Hotel Royal de Cameron Salinitas en Sonsonate. La inauguración contó con la presencia del director ejecutivo del Comité Olímpico de El Salvador, Nicolás Ocón, y se disputarán las modalidades de clásico, también el rápido y blitz en las categorías U7, U9, U11, 13, 15 y U17, masculino y femenino. Este evento está avalado por la Federación Internacional de Ajedrez, lo que convierte al torneo en uno de los eventos juveniles más importantes del calendario regional. La realización de este campeonato posiciona nuevamente a la región del Salvador como sede de competencias deportivas internacionales. Las mujeres en México han tenido que superar diversas barreras sociales, económicas y estructurales para poder jugar al fútbol de manera profesional. A través de los años la situación ha mejorado y actualmente existe una liga de fútbol femenil profesional, pero aún persisten estereotipos de género que limitan el crecimiento de este deporte. Vamos a conocer más detalles en el reporte que nos presenta Antonio Aranda. Adelante. Alicia, María y Elvira fueron parte del seleccionado femenil de fútbol que ganó el subcampeonato mundial en 1971 en México. A mí me gustaría mucho que platicaran, en realidad el trasfondo tiene que ver con el miedo también. 55 años después, ellas recuerdan que para competir tuvieron que resistir exclusión, carencias e insultos que lograron superar gracias a su determinación. Era de un señor grande, las niñas querían pues el autógrafo y tomarse la foto conmigo, y si yo puedo, y casi las jalas y les dice, vámonos, estas son prófugas del metate. Nos enfrentamos sobre todo al machismo, o sea, no era bien visto, al contrario, había muchas ocasiones de jugadores de primera que nos echaban que las mujeres a la casa, a tener hijos y demás. Las pioneras, como se conoce al grupo, continúan impulsando el desarrollo del fútbol profesional femenil en México, al que critican por invertir poco en sus jugadoras. Siento que hace falta que entre alguien que realmente quiera el fútbol femenil. Hay capacidad en las niñas, pero desafortunadamente entra la gente de pantalón largo y es cuando se viene abajo todo. Simplemente no se les invierte igual a todos los equipos de la primera. Hay presidentes y dueños que le meten, y hay otros que no le meten nada al fútbol femenil y que nada más, pues campeonato con campeonato no aspiran a nada. México cuenta con una liga profesional de fútbol femenil desde hace 8 años. Las jugadoras reconocen que han mejorado las condiciones, pero afirman que es necesario avanzar más en temas como el salario y la infraestructura. Que por lo menos el salario mínimo que nosotros pedimos son 20,000 pesos. Lo que nosotros no queremos es de que sufran esas nuevas generaciones con lo que nosotras hemos pasado en este trayecto de la liga. Sabemos que hoy en día hay jugadoras de, no sé, juveniles donde van a venir y ya van a tener por lo menos un uniforme completo femenil. Van a tener canchas donde estar, algo que nosotras no lo teníamos. Instituciones como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México buscan incidir en las mejoras para el deporte femenil, impulsando políticas públicas. La situación del deporte femenil y hemos visto que está en clara desventaja con el fútbol varonil. Históricamente, los torneos mundiales, la afición, los salarios y el apoyo que se da al deporte femenil ha sido menor que el varonil, y es una situación que queremos cuestionar y atender desde las políticas públicas que podamos proponer desde este espacio. Sin embargo, un revés para la lucha de las mujeres en el balompié está en puerta. A partir de este año,
los equipos de fútbol profesional en México ya no tendrán la obligación de contar con un equipo femenil en Primera Liga, lo que pone en riesgo el futuro de cientos de jugadoras profesionales. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Gracias, Antonio, por ese reportaje. Vamos ahora a Suecia, que se convirtió en la segunda selección en oficializar la convocatoria final para el Mundial 2026. Así que de la mano de Graham Potter, el conjunto sueco regresó al torneo de la FIFA tras perderse la edición de Qatar 2022. La ofensiva es la carta de presentación de este equipo con Víctor Gyökeres, Alexander Isak y Anthony Elanga. Suecia cuenta además con una delantera de las más veloces y contundentes de este torneo. Victor Nilsson Lindelof encabeza una defensa robusta, acompañado por figuras emergentes como Isaac Hien y Ildemar Ekal. Asimismo, destaca la presencia del joven talento Lucas Bergvall, quien buscará darle el dinamismo al área medular escandinava. Por su parte, la gran sorpresa es la exclusión de Rooney Bargi, el atacante del FC Barcelona, que quedó fuera por decisión técnica de Potter, manteniendo la línea que el entrenador mostró desde el repechaje de la UEFA. Por su parte, la Federación de Fútbol de Curazao confirmó el regreso del neerlandés Dick Advocaat como director técnico. Así que la Federación del país caribeño, tras una serie de diálogos que buscaban proteger la armonía de este grupo para evitar un clima que dañara las relaciones profesionales dentro del staff y el vestuario, anunciaron el regreso de Dick Advocaat para liderar a la isla en la Copa del Mundo 2026. Así que la Asociación Paraguaya de Fútbol le realizó también el lanzamiento oficial de lo que se denominó la Casa Albirroja. El FanZone recibirá a cientos de fanáticos para vivir las emociones de la Copa del Mundo México, Canadá y Estados Unidos 2026, como si estuvieran en la cancha. Habrá pantalla gigante, áreas gastronómicas, experiencias interactivas y música en vivo, consolidándose como el punto de encuentro principal para vivir el fútbol. Con una propuesta integral que combina fútbol, cultura, música y comunidad, la Casa Albirroja reafirma su lugar como el FanZone oficial de la Albirroja. En paralelo a la Casa Albirroja, también estará presente en Estados Unidos, con sede en Los Ángeles y Santa Clara, el viernes 12 de junio contra Estados Unidos, el viernes 19 ante Turquía y el jueves 25 contra Australia. El Museo de la Conmebol en Luque, Paraguay, se convirtió en un santuario del fútbol. Hasta el 31 de mayo se va a estar exhibiendo una colección privada con reliquias de los 10 títulos mundiales que ostenta actualmente Sudamérica. Así que entre las joyas destacan la camiseta firmada por Diego Armando Maradona en México 86 y la de Rivaldo del pentacampeonato brasileño. Esas piezas históricas que, según la organización, están totalmente autenticadas y autografiadas. La muestra viaja en el tiempo hasta el año 1930 con camisetas originales de Uruguay y los botines de Alcides Chigia, el héroe del Maracanazo. Así que tras su paso por Paraguay, esta exhibición se va a mudar a la ciudad de Miami para el próximo Mundial, que se espera que más de 10.000 personas visiten esta cita con la historia. Y de esta manera llegamos al final de nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Vamos a una pausa y ya regresamos con Cultura. Bienvenidos a su espacio cultural en Edición Central. Comenzamos. La Bienal de Venecia 2026 en Italia avanza con una destacada selección de exhibiciones artísticas de países africanos. Veamos más en la siguiente nota. Con salones decorados para asemejarse a los espacios comunes de un país africano, la 61 edición de la Bienal de Venecia 2026 sigue desarrollándose bajo la premisa de pluralidad. En esta ocasión, artistas provenientes de países africanos muestran sus obras que ganan cada vez más espacios entre el público. Desde Somalia, país que participa por primera vez,
una representación integrada por varios creadores impulsan la poesía como eje central de su pabellón situado en el Palazzo Caboto y del cual se extienden hasta 3 plantas. La poesía es una forma importantísima de transmitir un mensaje, de componer una idea. Es el medio por el cual, de generación en generación, los somalíes han podido transmitir conocimientos e historias. Por lo tanto, la poesía es la columna vertebral de las estructuras sociales y la historia de Somalia. Y dado que la Bienal explora en parte la poesía, este fue el objetivo de utilizar la estructura poética para crear una exposición contemporánea. Por su parte, Senegal invita al público presente en la Bienal a reflexionar sobre el valor atribuido al oro a lo largo de la historia del país. La muestra, que incluye instalaciones con objetos dorados, busca debatir sobre la transformación de este metal precioso en algo exclusivo para la humanidad. Etiopía también se encuentra presente en esta edición, en lo que significa su segunda participación, con el silencio como condición social y política dentro de su exposición. El artista a cargo de las obras explica que las grandes obras abstractas y coloridas representan críticas sobre la elección de quien tiene voz y quien es silenciado. La idea de esta exposición parte de la forma del silencio, cómo crear un silencio. El silencio no es ausencia, el silencio es presencia. Verán estas abstracciones, los colores del arte silencioso, formas de arte silenciosas. Además de ellos, la artista sudafricana Gabrielle Goliath logró participar en la Bienal de Venecia 2026 tras una disputa con el gobierno de su país por la instalación LG, que está centrada en el sufrimiento de la población de Gaza. Gracias al apoyo y solidaridad de otros artistas, actualmente el público italiano disfruta de su instalación en la iglesia de San Antonio. Seguimos en Italia. El Fondo de Cultura Económica presenta una exhaustiva reseña del filósofo y economista alemán Karl Marx. La obra analiza su evolución intelectual y política, destacando su inquebrantable compromiso con la transformación social. La obra, titulada Karl Marx, Biografía intelectual y política 1857-1883, escrita por el sociólogo Marcello Musto, explora la madurez del pensador, vinculando su vida personal con su producción teórica. A través de la investigación de los manuscritos de la edición Marx Engels Gesamtauge, revela a un pensador revolucionario que, lejos de dogmatismos, mantuvo sus ideas en revisión permanente, interesándose por la antropología y las sociedades no occidentales para superar la visión eurocéntrica del progreso. El libro destaca cómo, a pesar de enfrentar penurias económicas y problemas de salud, Marx persistió en su objetivo de convertir la filosofía y la economía en herramientas prácticas para transformar la realidad social. Y bajo el título A Headline Stress the Five se reeditan los álbumes Fire Hip, The Noise, Roaring Forties y X My Heart de Peter Hamlin, mismos que fueron grabados entre los años 1992 y 1996. Veamos más a continuación. El set remasterizado recupera una etapa fundamental de la discografía del músico británico mediante la reedición de sus álbumes, grabados entre 1992 y 1996, bajo su propio sello discográfico, consolidando su independencia artística fuera de los cánones comerciales. Esta colección incluye Fire Chips, su 19º álbum de estudio caracterizado por su atmósfera introspectiva y penumbrosa. The Noise, un álbum de 1993 que apuesta por la energía y la estridencia rítmica. A estos se suma Roaring Forties, lanzado en 1994, donde destaca la ambiciosa suite de 20 minutos a Hold the Stretch, y X My Heart, un trabajo de texturas complejas junto a colaboradores habituales, fiel a su estilo ecléctico y refractario a las modas. El intérprete ofrece en este lanzamiento un recorrido que entrelaza el dramatismo lírico con su inconfundible voz, acompañado de un folleto con fotos inéditas y notas redactadas por el propio músico londinense.
Vamos ahora hasta la mayor de las Antillas, donde el Centro Prodanza de Cuba anunció el regreso de la temporada del Lago de los Cisnes al Teatro de Variedades América, ubicado en La Habana. Las funciones están previstas para los días 15 y 16 de mayo, luego de las exitosas presentaciones durante el mes de abril en el Teatro Nacional. La compañía de Laura Alonso cambia el escenario de la puesta en escena del Lago de los Cisnes, protagonizada por jóvenes intérpretes, quienes aportan frescura a los roles principales. La obra se consolida como una pieza fundamental del repertorio universal, ofreciendo al público una oportunidad renovada para disfrutar de la belleza y la emoción de este clásico que cautiva a diversas generaciones. Bueno, es la belleza de lo clásico. Seguimos en Cuba porque Silvio Rodríguez y Alejo Estibel presentan su colaboración musical titulada Déjame en paz. En esta pieza los artistas apelan a una conciencia exigente, rechazando la autocomplacencia para priorizar la creación de canciones que posean un valor social y utilidad colectiva. La producción del sencillo y videoclip, dirigido por Leandro Reposo, que explora la fragilidad humana y la función social del arte. La colaboración, gestada en 2025, tras años de amistad, surgió de una propuesta conjunta que derivó en una pieza de estética rock, alejada del estilo habitual del trovador cubano. Con una letra que reflexiona sobre las contradicciones del pensamiento y el ego, el tema busca trascender lo emocional para ofrecer composiciones que sirva a la gente, conectando la sensibilidad poética antillana con la tradición musical argentina en una alianza creativa que ambos artistas califican como un hito en las carreras. Este lanzamiento se produce meses antes de que Estibel inicie una gira de presentaciones durante el verano. El argentino cuenta con 5 décadas de trayectoria musical. Revisamos información de Venezuela y es que participará en el Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística en Bogotá del 13 al 15 de mayo. El país reafirmará su liderazgo regional en políticas públicas de educación artística e inclusión, destacando sus avances en formación cultural estratégica. La delegación venezolana, en compañía de autoridades líderes en la cultura venezolana, expondrán sus avances en la democratización de la cultura. Durante el evento que se desarrollará en el Centro Nacional de Artes Delia Zapata Olivela, el país presentará tanto las experiencias masivas y gratuitas como el sistema de orquestas que atiende a más de 1 millón de jóvenes, el movimiento de teatro César Rengifo y los logros de la UNEARTE y la Misión Cultura en la acreditación de saberes. La representación nacional defenderá la educación artística como un derecho universal y una política de Estado, contribuyendo a la creación de la red regional Red Artes y a la hoja de ruta estratégica para Iberoamérica hacia 2028. Y en la ciudad de Caracas, este domingo 17 de mayo, se celebrará la 5ª Marcha de la Poesía. Este evento rendirá tributo al emblemático escritor Aquiles Nazoa, conmemorando 106 años de su natalicio y resaltando su invaluable legado en la cultura y literatura venezolana. Bajo la consigna "Creo en el sortilegio de la música", esta movilización congrega a poetas, titiriteros y bailarines para celebrar el Día Nacional de la Poesía y el 6º aniversario del movimiento Aquiles Nazoa. El recorrido, que exalta la herencia artística venezolana, iniciará en horas de la tarde desde la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, con destino final en la Plaza de los Poetas, ubicada en las adyacencias del Panteón Nacional.
Bueno, y nos despedimos mostrando lo ocurrido durante la presentación del representante israelí Noam Betam en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026, espacio que se convirtió en protagonista tras los gritos del público de alto, alto al genocidio, no al genocidio y Palestina libre. Este hecho que culminó con la expulsión de varias personas del público. Veamos. Bueno, y así de esta manera importante para reflexionar, para pensar cómo la situación geopolítica a veces es imposible de ignorar y permea hasta las representaciones culturales. Con esta reflexión finalizamos Edición Central. Gracias por acompañarnos. Tengan todos una feliz noche.